Ya somos 23, 21 estudiantes, nuestra asistente y su servidor. O sea, y son las 4:07. O sea que va bien, faltarían 4 para hacer 25 estudiantes, pero pues vamos a empezar. Vamos a empezar la parte de los modelos estructurales. La presentación la voy a dividir en primero hablar sobre lo que es la teoría de los métodos estructurales. Esa sería la primera situación. La segunda, pues, ¿quiénes lo usan? O sea, ¿quiénes son los usuarios básicos de una situación que ayuda tanto dentro de muchos aspectos de los seguros? Métodos estructurales, pues están dedicados más a la parte del seguro. Por eso les comentaba que son métodos bastante accesibles. Después de que conozcamos la parte de la teoría, ¿para qué sirve? O sea, otro aspecto importante es ese. O sea, ¿para qué sirven los métodos? ¿Qué se puede lograr con ellos? Recording in progress. Después de eso, veríamos lo que es la aplicación práctica ya dentro de cada uno de los diferentes aspectos que se tocan, hablando de lo que se llaman las ecuaciones gobernantes de estos métodos, ¿no? Son, ya lo habíamos dicho, 10 ecuaciones gobernantes para muy diferentes aspectos. Después ver un ejercicio, o sea, un ejercicio donde nos dan 10 años de información y el plan de negocios por los próximos 5 años futuros. Entonces, hay la aplicación de esta metodología que se divide en dos partes. En la primera, ir preparando lo que yo llamaría la talacha para echar a andar la simulación. Y ya después de eso, aplicar ya la talacha, los elementos que se consiguieron, meterlos en los diferentes ensayos de la simulación para trabajar sobre la sostenibilidad de la empresa. Esa es una, sobre la rentabilidad de la empresa y sobre el desarrollo de la empresa. El ejercicio versa solamente sobre el primer punto, sostenibilidad de la empresa, es decir, un problema relacionado con posibilidad de ruina. Entonces, ese es lo que el esquema de la clase de hoy, tratando de ver que podamos terminar este tema que es importante, ¿no? Entonces es el análisis financiero dinámico. Aquí tenemos métodos estructurales.
Entonces, la primera cosa que es importante mencionar que son unos modelos, pues sencillos, entendibles rápidamente, ¿no? Porque están basados en relaciones de hago esto y tengo este efecto. O sea, son inmediatos. Y que la otra característica, que no están basados en simples relaciones estadísticas como pudieran ser las correlaciones. Se usan las correlaciones de los diferentes coeficientes que se toman en las ecuaciones gobernantes, pero eso es común a todos los modelos. Hay el tema, como lo decíamos, hay el modelo, tiene una representación matemática y viene todo a la talacha, o sea, preparar todos los elementos que vamos a incorporar dentro de vamos a decir, los elementos o variables que necesitamos para calcular, echar a andar y calcular el modelo y obtener los resultados. Así pues, el primer cuadrito, la principal ventaja sobre los otros métodos es la habilidad, la facilidad de examinar las causas que llevan a ciertos resultados, como por ejemplo la generación de escenarios de ruina que vamos a comentar como un ejemplo principal. Y la modalidad para directamente trabajar el efecto de muy diferentes decisiones. O sea, tomas esta decisión, vas a tener este efecto. El tomar una decisión es la causa de que va a tener efectos. Entonces, por eso se conocen como que ya están basados en la cuestión de causa y efecto. El análisis dinámico financiero, en inglés es Dynamic Financial Analysis, o en español, análisis, ¿no? Financiero dinámico. Y son modelos de simulación estocástica en el negocio de los seguros. Y con ello se van a evaluar todas aquellas decisiones estratégicas sobre la solvencia y la rentabilidad de la empresa. Entonces, es el efecto directo, lo vamos a ir viendo, ¿no? Aunque este análisis financiero dinámico puede utilizarse para determinar necesidades de capital en solvencia, también puede servir para hacer el análisis de riesgo, la evaluación de una estrategia de inversión, la evaluación de algunos productos y el análisis de los resultados, sería la rentabilidad. Las principales ventajas de los modelos internos son más flexibles que los modelos estándar y pueden proporcionar una reflexión más fiable del negocio de una empresa que busca una mejor gestión. Estos análisis financieros dinámicos se están utilizando mucho para las empresas que no quieren seguir el modelo estatutario de solvencia y por lo tanto se conocen como modelos internos. Darcy es un autor, déjenme hacerlo un poco más gordita porque esta no me gusta. Ay. Entonces, este autor
¿no? Indica que el análisis financiero dinámico es un proceso que analiza la situación financiera de una aseguradora. O sea, todas las ecuaciones gobernantes están hechas sobre, ¿cómo se dice? En principios generalmente aceptados de seguros, ¿no? Y se va a analizar a lo largo del tiempo. En el ejemplo, nos van a dar 10 datos, 10 años de información que diga. Largo tiempo, sí son 10 años, ¿no? Y además una proyección de 5. Imagínense, vamos a trabajar con la experiencia de 10 años aplicadas a los próximos 5 años y ver las interrelaciones entre cada uno de las diferentes ecuaciones y la naturaleza estocástica de los factores que pueden influir en los resultados. Vamos a hablar de primas, vamos a hablar de gastos de adquisición, vamos a hablar de siniestros ocurridos, vamos a hablar de ingreso por inversiones, de activos, de pasivos. O sea, son temas propios de contabilidad, propios de finanzas, propio de dinero, ¿no? El análisis financiero dinámico es un proceso de simulación mediante un modelado estocástico de las determinadas variables que vienen en las ecuaciones gobernantes que en conclusión, ¿no?, conforman sus resultados, el activo y el pasivo de la empresa con diferentes fines. De esta manera, un modelo de análisis financiero dinámico va a utilizar técnicas de simulación de Monte Carlo y grupos de escenarios futuros, ¿no?, con la experiencia de los 10 años anteriores que vamos a ver en el ejemplo, se proyectan en el plan de negocios de los próximos 5 años de la empresa, ¿no?, que se van a ver afectados por los cambios en alguna condición interna o externa de la empresa. Entonces, esa es pues una introducción muy general, así de principio. Después viene quiénes son los usuarios del análisis financiero dinámico. Pues, por ejemplo, sirve o se puede utilizar para la evaluación de un plan de negocios. Este plan de negocios, vamos a decir un ejemplo sencillo en seguro de vida, es cuánto quieres vender de primas de primer año, cuánta conservación de negocios quieres tener, ¿no? Tercera, la producción que tú quieres lograr de primer año, en qué tipos de planes quieres que venga esa producción, o quieres que algún nuevo producto que estés lanzando al mercado represente el 33 y entre el 33 y el 50% de la nueva producción. Ese es lo que es un plan de negocios. Entonces tienes que evaluarlo, ver ese futuro y cómo puede realizarse. Puede utilizarse también como una estrategia de marketing, ¿no? ¿Qué productos podemos necesitar y en qué mercados pueden necesitarse? Entonces, ¿en qué mercados? Ya estamos hablando de nichos de mercado.
Entonces ya va a haber mercado, es todo el mundo. Y nicho de mercado es cuando escoges el nicho de mujeres, el nicho de profesionistas, el nicho de ahorro, el nicho de industrias o de una forma muy particular. Una práctica que yo experimenté y que puede servirles como idea es sacar un seguro de grupo dirigido a industrias muy específicas, que fue la metalmecánica, químico-farmacéutica y alimentos y bebidas. Yo estaba naciendo con Zurich, muy pequeñito, éramos unos cuantos. Entonces no podíamos competir con ninguna compañía porque ya tenían 1,000 agentes, 2,000, nosotros no teníamos agentes. GNP tiene cerca de 30,000 agentes o nombres de agentes y nosotros no teníamos nada. Entonces tuvimos que hacer un producto muy específico y nada más para esas 3 empresas. No íbamos a otro tipo de mercados, nada más íbamos a esas 3 y no nos ganaba nadie, excepto en la República Mexicana hicimos una aplicación de fuzzy sets, ¿cómo se llama? De conjuntos difusos para asignar en qué estados de la República Mexicana, pues no debíamos de meternos porque íbamos a tener un problema muy grande y fue Oaxaca. Y fue Oaxaca, ¿por qué? Porque no necesariamente se dieron los 3 nichos. Había alimentos y bebida, pero lo que es de químico, farmacéutico y metalmecánica, pues no había, ¿no? Después sirve también para valorar tu gestión de reclamaciones. O sea, vas a tener los siniestros ocurridos, los siniestros pagados. Entonces, puedes analizar los costos, ventajas y riesgos de la empresa. Puede también servir para determinar el capital necesario, qué capital necesitas normalmente para pagar todas tus obligaciones potenciales, que es lo de solvencia. Solvencia es que cuentes con el capital suficiente para que hagas frente a los compromisos que tienes contraídos con tus asegurados. Compromisos contraídos son obligaciones potenciales, ¿no? Y puede ser, históricamente, es lo que se ha hecho y se ha fijado por medio de fórmulas de índices de primas o índices de reservas, ¿no? Y en cambio ahora con el análisis financiero dinámico se puede cuantificar mejor el nivel de capital que tú puedes necesitar para soportar los riesgos del negocio. También puede servir para asignar tu capital por líneas de negocio. ¿Cuánto necesito yo de capital para incendio? ¿Cuánto para cualquier ramo, ¿no? O sea, tienes ramos técnicos, tienes crédito, tienes ¿cómo se llama? Agrícola y ganadero, tienes automóviles. Entonces puedes separar cada uno de ellos llevando tus ecuaciones gobernantes a que tome los datos propios de cada línea, ramo del negocio de daños o de vida. Puedes analizar también tus problemas de liquidez. El análisis financiero dinámico ayuda a la empresa a determinar el nivel de fondos a corto plazo que pueden ser necesarios dependiendo de la volatilidad del flujo futuro de caja. O sea, acuérdense que los problemas que tenemos de liquidez es la volatilidad que se da
en el manejo de cómo entran las primas cada día digamos, de la semana, del mes, del año. Entonces, hay mucha volatilidad, entonces puede ser interesante la aplicación y el uso de estos modelos estructurales. También puede servirte para optimizar tu reaseguro, ¿no? Tomando en cuenta rentabilidad, ¿no? Y como dice aquí, la pregunta clave es la tolerancia al riesgo o la aversión al riesgo del comprador. Entre menos reaseguro, mayor rentabilidad, pero mayor riesgo. O sea, ahí es donde hay que jugar. Entonces, con esto se ve, si yo hago esto, con estas ecuaciones gobernantes, tomo la 1, la 3, la 7, o tomo 5, y, o sea, tú puedes tomar las ecuaciones gobernantes que tú quieres relacionadas con el tema que tú estás tratando, las aplicas, las manejas, fijas tus variables, ¿no? Y después hace los ensayos correspondientes. Entonces vas viendo si yo estoy haciendo esto que estoy metiendo en cada ensayo, ¿no? Cómo es el resultado que yo voy a obtener. O sea, esto de los modelos estructurados es para estudiarse todo un semestre completo. No es de que me lo enseñan en la escuela, veo la parte de las matemáticas y ya, o que yo cuando llegue a trabajar en una empresa, pues cuando me lo pida, ¿no? Es un trabajo de tiempo completo, porque tienes que estar sobre la marcha constantemente, mes con mes, estando aplicando el esquema de trabajo que tú has ido planteando, y cada uno de los puntos que tú hayas escogido de estos que pueden ser de utilidad en la empresa. Para mejorar la calificación crediticia, ¿por qué razón? Porque las calificadoras, las agencias de calificación, le dan mucha importancia, ¿no?, a las técnicas de gestión de riesgos. Y en la medida en que se proporcionan herramientas de cómo tú realizas tu trabajo, ¿no?, tu comprensión y tu cuantificación de la exposición al riesgo, pues vas a tener una calificación más favorable. Y la décima, pues que ya en estas alturas encuentras que más que hacer nuevas compañías, se está ya llegando a oportunidades de fusión. O sea, te fusionas con otra compañía o compras otra compañía. Entonces va a servir para cuantificar el precio de que tú compres una empresa. ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, pues manejando las ecuaciones gobernantes que procedan para encontrar, ¿no?, el valor, la rentabilidad que podrías obtener con la nueva empresa. O sea, tú y la otra empresa con las, ¿cómo se dice? Con las fuerzas y las debilidades de ambas, encontrar esa buena oportunidad si nos unimos o te compro, ¿no? Esto lo vamos a explicar mejor cuando veamos el ejemplo, ¿no? Se encuentra dentro de la literatura, y eso es de Darcy, creo,
no es del colegio, no es de la SOA, no, aquí está, Casualty Actuarial Society, creo que es aquí está. La Casualty Actuarial Society es la que da toda la literatura relacionado con esto. Yo voy a tratar, aquí es para que lo lean, conozcan la historia, vean cómo se fue desarrollando y cómo se llega a la parte importante, ¿no? Que es las técnicas, ¿no? En las cuales se engloban dos amplias categorías, los test de escenarios y la simulación estocástica. Aquí tenemos la simulación estocástica y aquí tenemos las pruebas de escenarios deterministas. ¿Cuáles son los escenarios deterministas? Pues las ecuaciones gobernantes que van a conocer y que es la estructura básica. Y la simulación estocástica, pues pueden tener ambos dos ventajas y inconvenientes. La primera ventaja de la simulación estocástica permite simular una amplia gama de distintos escenarios que explican la naturaleza estocástica de las operaciones del seguro. Se va a tomar las experiencias de años anteriores, se van a trasladar a proyectar tomar esas variables de manera estocástica y tratar de ver los resultados futuros que se pueden tener. Entonces, las salidas del modelo van a permitir representar la incertidumbre de las proyecciones que se están calculando, porque estamos viendo el futuro. En la parte de los inconvenientes de la simulación estocástica, en la técnica de simulación estocástica con variables no correlacionadas, muchos de los escenarios generados no serán realistas. Eso no va a pasar en el ejemplo porque vamos a ver todas las matrices de los factores de correlación, de siniestros, de primas, de gastos. Entonces se elimina ese inconveniente, pero hay que mencionarlo. No porque en el ejemplo se haya hecho, se puede llegar a olvidar este punto y entonces sí habría problema. Las ventajas de los escenarios deterministas, pues están construidos, ¿no? De una manera consistente y por lo tanto son relativamente fáciles de entender. O sea, es la parte de los seguros, los modelos de los seguros son muy sencillos porque son comprensibles y muchas veces el que nos digan es que se está tomando como la distribución agregada de esto, pues esta distribución, pero ¿por qué? O sea, ¿dónde está? Tienes que recurrir al estudio o a recordar todo lo que te dijeron y que quizá nos pasó desapercibido. Las desventajas, pues que pueden ser estos escenarios no exhaustivos, ya que pueden evaluar el impacto financiero de determinadas decisiones muy particulares. O sea, son 10 ecuaciones, tocan 10 factores importantes, pero pues no son todos, ¿me explico? Por eso dicen los autores, aquí yo les presento esto en el ejemplo, pero cada actuario puede generar aquellos que sean necesarios. Segunda desventaja, la evolución de dichas variables es fruto de opiniones internas o de externos, ¿no? Puede ser la Comisión Nacional de Seguros, el regulador,
que dé una recomendación como es todo lo de solvencia, es recomendaciones del regulador o de expertos, es decir, actuarios con práctica, y no tienen por qué coincidir con las opiniones de otras fuentes. Cada uno tiene su propia experiencia, llega a ver el reconocimiento general de algunos principios, de algunas fórmulas, pero no necesariamente está seguro, ¿no? Entonces, estas hojas del resumen, ¿no? Yo las tomé de la 15, la nota 15, es el análisis financiero dinámico como herramienta para el desarrollo de modelos internos en el marco de Solvencia 2. Entonces ahí está otro libro, ¿no? Y el artículo que vamos nosotros a ver es el de Stochastic Modeling and Error Correlation in Dynamic Financial Analysis. Entonces los dos son muy interesantes. Bien, otro punto, recalco lo que ya decíamos en el apunte tomado del libro, que el análisis financiero dinámico se mueve entre dos filosofías diferentes, la simulación estocástica y la prueba de escenarios. Ya explicamos que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. La construcción de este modelo está motivado por 4 factores. Uno son comprensibilidad y flexibilidad, o sea, se comprenden, se entienden, están comúnmente aceptados por los fundamentos y la teoría general del seguro, son flexibles, puedes tomar aquellos que se acomoden al estudio que tú quieras llevar a cabo. Y los otros dos es el modelado estocástico y la correlación de errores. Ya saben, para evitar ese problema. Para satisfacer lo que tiene que ver con el modelo, pues se utilizan ecuaciones gobernantes que son muy entendibles, muy flexibles, ¿no? Y este número de ecuaciones puede ser ampliado o disminuido dependiendo de las necesidades y objetivos del analista, ¿no? Y después ya viene el punto de la correlación. Las correlaciones entre las variables consideradas en el análisis, pues van a depender del signo de la correlación entre las dos variables, porque esa correlación puede ser estabilizadora, va a ayudar a la utilidad, va a ayudar a un buen resultado, va a ayudar a la solvencia, o desestabilizadora, te va a llevar a pérdida de utilidad, o sea, pérdidas como lo conocemos nosotros. Entonces hay que pues tenerlos presentes. El ejemplo que ellos nos ponen, los autores, se tiene, ¿no?, a la sencillez, por eso yo lo tomé, tiene un número de operaciones relativamente pequeño, es una aseguradora hipotética y han tomado como ejemplo, ¿no?, lo que se llama una renta por invalidez, un working compensation, o sea, porque no puedes asistir al trabajo por alguna razón que te impide hacerlo.
y nos van a dar los datos de los últimos 10 años y lo van a proyectar 5 años hacia el futuro, ¿no? Y para ello nos van a mostrar cuáles son las 10 ecuaciones gobernantes. El único dificultad que yo le veo es que están las variables, que es la lista de variables aleatorias, están en inglés. Entonces, de repente, como que se le olvida a uno, ¿no? Pero en fin, aquí assets son los activos. LI, las liabilities, los pasivos. El surplus, superávit o la utilidad. PL, reclamaciones pagadas. PL, paid losses. Y L, incurred losses, reclamaciones incurridas. Acuérdense que en seguros hay mucha diferencia entre los ocurridos, incurridos, ¿no? Y pueden estar allá afuera en el mercado. Son siniestros incurridos, pero todavía no reportados, y además pueden estar pendientes de pago. Aquí nomás toman incurridos y pagados. Después viene el investment income, ingreso por las inversiones. REP, premiums, primas de vengadas. PD, paid policyholders dividends, dividendos pagados a los asegurados. PE es paid underwriting expenses. Gastos pagados de adquisición. WP, written premiums, primas suscritas. También nosotros le llamamos primas emitidas, ¿no? Y estas son las razones, las tasas, ¿no? Las que terminan en R. Entonces, la primera IIR es el ratio, el Investment Income Ratio, es la tasa de rendimiento de las inversiones. El UER es el Calendar Year Underwriting Expense Ratio, tasa de los gastos pagados de adquisición del año calendario. PDR, Currency Policyholders Dividend Ratio, tasa de dividendos del año en curso, ¿no? El EPR, Currency Earned Premium Ratio, tasa de primas de vengadas del año en curso, o Currency Year, ¿no? LR, Accident Year Loss en Lae Ratio, tasa de pérdida de accidentes y la tasa de accidentes con gastos. Este no tiene gastos, es los accidentes netos, y este LAE es el que ya los incluye. Y esta es la parte estadística. F es el valor, Value of the Loss Cumulative, Value of the Loss Cumulative Distribution, valor de la distribución acumulada de pérdidas, y E es el error, Process Error of the Pay Losses, error en el proceso de pago de la reclamación. Este es el problema que cuesta un poquito de trabajo, pero
La solución se está presentando en que la ecuación la tienen aquí, pero ya está puesto en español. Así que as es el activo del año T. Aquí dice el activo es igual al pasivo más la utilidad, la liabilities del año T más el surplus del año T. O sea que ya tenemos que el activo es igual al pasivo más la utilidad. Después tenemos la liabilities. El pasivo es igual al pasivo del año anterior, el liabilities T-1, menos los siniestros pagados, menos paid losses, aquí está, ¿no? Más los incurridos, para que entren completo los que están por allá volando. Aquí nuestro lenguaje sería siniestros pagados y siniestros ocurridos no reportados. O sea, es lo mismo, es nada más encontrarle la forma. Después, el activo, ¿a qué cosa es igual? El activo es igual al activo del año anterior, más las primas suscritas, más el ingreso de las inversiones, menos los siniestros pagados, ¿no? Menos los gastos pagados y menos los dividendos pagados. Aquí está el written premiums, ¿cómo se dice? El investment income, el paid losses, el paid expenses, el paid dividend. O sea, esa es la única dificultad, pero se va entendiendo. Earned premiums, las primas devengadas, son iguales al producto de la tasa de primas devengadas. Aquí está la tasa de primas devengadas, pues las vamos a multiplicar por las primas surcristas, las de el año en curso y las del año anterior. O sea, aquí hay un paréntesis corchete para que se entienda esa parte. La quinta ecuación gobernante es el ingreso por las inversiones, ¿no? Investment income es el ingreso de las inversiones, es un porcentaje que se va a aplicar a todo lo que se invierte, que es el activo. Entonces, el ingreso por inversiones es igual al producto de la tasa de rendimiento de las inversiones por el activo. Ya la traducción hecha ya les ayuda a comprender la fórmula, ¿no? Aquí, por ejemplo, paid expenses, gastos pagados, va a ser igual a la tasa de los gastos de adquisición del año en curso, es un porcentaje de gastos de adquisición y se va a aplicar a las primas del año calendario, ¿no? La séptima, en los dividendos pagados, va a ser en la tasa de dividendos pagados aplicada a las primas devengadas. Los dividendos se dan siempre por principio del seguro a primas devengadas. El dividendo es una devolución que corresponde teóricamente a lo que te sobró de la prima que ya utilizaste. Esa es la respuesta a ese problema. Como ven, hay que saber el tema del seguro en todas sus fases, pero no hay problema, estamos ahorita explicando. Aquí los siniestros incurridos, tenemos la tasa de siniestros incurridos multiplicado, ¿no? Por las primas devengadas, earned premiums. Y después viene paid losses,
los siniestros pagados va a ser igual a una sumatoria de todos los siniestros ocurridos en el año. O sea, all accident year, una sumatoria de todos los siniestros ocurridos en el año. ¿Y qué cosa es? Pues de la tasa, R es el ratio, entonces por la tasa de dividendos multiplicado por las primas pagadas y después multiplicada, ¿no?, por el valor de la distribución acumulada de pérdidas de los años K más 1 y K, y ajustadas, multiplicadas por el error en el proceso de pago de reclamación. O sea, la parte estadística va a estar en esta parte, ¿no? Así que la ecuación más compleja es la 2.9, es la suma de las pérdidas pagadas de todos los tipos de accidentes hasta la fecha de la evaluación. Compleja porque hay que hacer el cálculo, ¿no? La 2.9 nos va a ayudar a conocer la estabilidad de la empresa. O sea, nos va a decir todo lo que se pagó de siniestros, pues cuánto tenemos de activo, le quitamos la 2.9 y tan, no hay problema. Está hablando de que es muy importante tener presente que las ratios, ¿no?, la IRR, la PDR, la UER, la EPR y la LR, como son coeficientes, ya vienen a ser de una manera independiente. Le agregan las primas suscritas, ¿a qué cosas son igual? Una written premiums, ¿no? Es PSR, es el ratio de la prima superávit, ¿no?, multiplicado por el superávit. Esta sí es difícil de comprender por la relación que tiene de la prima superávit. Esa ratio es la que cuesta trabajo comprender, ¿no? Después viene la última, que tiene que ver con la rentabilidad. La rentabilidad, pues es todo lo que te va a quedar, ¿no? La rentabilidad va a venir, va a proceder de las primas devengadas, el premiums, del ingreso de las inversiones, es todo lo que entró en el año y le vamos a quitar los siniestros pagados, los paid expenses, los gastos pagados y los dividendos pagados a los asegurados. Esas son las 10 ecuaciones gobernantes. No quiere decir que vamos a ocupar todas, vamos a ocupar las que se vayan a utilizar en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, este es el ejemplo hipotético que vamos a manejar. En esta primera parte se va a hacer la talacha de trabajo para encontrar todos aquellos elementos que vamos a utilizar para meterlos dentro de la simulación. Entonces necesitamos encontrar. Y entonces aquí nos dice que el resultado, aquí está el año del 87 al 96, y dice que este es el estado inicial de la compañía. Aquí tenemos el loss ratio, la tasa de pérdida o la tasa de siniestralidad. Aquí tenemos las primas devengadas. Aquí tenemos los siniestros incurridos, los siniestros pagados y aquí tenemos el pasivo correspondiente.
la liability, ¿no? Entonces, el activo dice que aquí que satisface la variable que el activo es la utilidad más las obligaciones. Y los próximos 5 años quieren vender estas primas, written premiums. Es lo que venden y lo que tú pones en contabilidad. Y recuerda que vamos a tener que, para no llegar a caer en ¿cómo se dice?, en situaciones poco realistas, tenemos que calcular las matrices de coeficientes de correlación, ¿no? Y entonces ya tiene aquí las tasas, ¿no? Las tasas o ratios históricos, ¿no?, del seguro. Aquí está la tasa de siniestros. Aquí tiene los gastos de adquisición, la tasa de gastos de adquisición, la tasa de dividendos pagados, la tasa de ingreso por inversiones y el EPR es la tasa de gastos pagados. Entonces, con esto se va a tener que estimar la tendencia subyacente y la correlación de los conjuntos de tasas que impactan la simulación futura. Se va a tomar LR con UR, después L con PDR, después LR con IR para encontrar la matriz de correlación, ¿no? Para estimar la tendencia que puede seguir, utilizan 3 métodos. Con azul, aquí está esta azul, la 4.4, es el average value. El current value es con amarillo, es el 4.2. Y con verde, el current change, buscando cuál de ellos da el menor error de desviación. De los 3, el menor error de desviación lo está dando el método current change. Entonces, con ellos, ya usando, muestra las siguientes desviaciones para cada uno de esas tasas. Después va buscando la correlación 2 a 2, usando esta fórmula, y aquí tenemos ya la matriz de correlación de los coeficientes de las 5 tasas con la que ellos van a trabajar. O sea, es talacha que se tiene que hacer con los datos que se nos han entregado. Y la más importante es modelar la parte F, ¿no?, que es la parte de todos los siniestros pagados. Para ello van a utilizar la log normal transformada. Y aquí está la ecuación 5.2, ¿no?, en donde están aquí los gastos pagados por ¿cómo se dice?, el loss ratio de pérdida y multiplicada por la F, ya está resumida. Entonces, enseguida ajustan la relación anterior, que es la 5.2, que es la ecuación gobernante que teníamos allá arriba. Ay, permítanme tantito. No se mueve. Allá se movió. Entonces, esa función, y con él y con los resultados de los siniestros van buscando lo que se conoce como el desarrollo de los siniestros pagados en los últimos 10 años.
Y entonces sale, aquí están los estimación de los parámetros de la distribución log normal modificada, y aquí está lo que se llama los valores de la función de distribución acumulada, ¿no? Que es lo que se llama un run-off. Entonces aquí nos dice cómo son los siniestros que se han pagado. El primer año se pagó el 21%. El segundo, acumulados ya llevan 47%. En el tercero, 62%. En el sexto llevan acumulados el pago de 83%. En el noveno, el 90, 80, el 91%. Es el acumulado, ¿no? Se calcula. Así que si ya llevan aquí el 90, 80, ¿no? ¿Cuánto faltaría, ¿no? Aquí, como dice, han pagado el 2103, después de 10 años, el 92.27 ha sido pagado, y por lo tanto, 7.73 todavía no se paga. Sumamos este 90, ¿no? Para 92.27, ¿no? 90, 92, no sale. No sale aquí. ¿Qué pasó? El 100% sería el 7, sí. El 90-80 sería 91 y este 7.73 serían 8. Habría un error de un punto, ¿no? Pero en fin, los parámetros de la función por redondeo puede darse el caso, tienen los coeficientes de recorrelación de los parámetros de, ¿no? Los valores de la, ¿cómo se llama? De la log normal modificada, y entran ya teniendo preparado cada uno de esos valores, entran a hacer la simulación numérica. O sea, ven cómo hay ecuaciones gobernantes, las van llenando y van obteniendo la información con la cual ya van a meterlos al modelo de la simulación numérica, pero ellos hacen 200 ensayos. Ellos dicen que generalmente es 1000, o sea, lo mejor es hacerlo. Todos los softwares que yo he visto, pues lo hacen mínimo por 1000, ¿no? Y tú lo puedes hacer por lo que tú quieres, hasta la finura que tú quieres. Y con ello se va a ir trabajando, vas encontrando los 200 pares de ratios de pérdidas por siniestro y dividendo. Por eso obtuvieron aquí esos ratios. Aquí los tienen, porque los van a utilizar posteriormente. O sea, cada uno de lo que se hizo en la parte anterior les va sirviendo para continuar con el trabajo. Para cada ensayo generan un conjunto de funciones de 3 parámetros para utilizarlo en la distribución acumulativa log normal, que son los que están aquí, ¿no? O sea, es mucho trabajo explicar esta situación. Entonces, ¿a dónde quieren llegar ellos? Entonces van haciendo cada uno de los ensayos, lo van trabajando, ¿no?
puede en algún determinado momento utilizarse la prueba de bondad del ajuste del ají cuadrado para demostrar que las variables están distribuidas normalmente, ¿no? Y entre los detalles numéricos están analizando solamente la utilidad. Entonces, aquí les da en el siguiente cuadro las medias, las desviaciones de la utilidad, que es la que están trabajando, porque la utilidad es lo que te da la sustentabilidad, o sea, lo que te da la estabilidad de la empresa, por lo que no caes en ruina. Entonces, analizan el superávit, de ese superávit, entonces de este superávit van utilizando la muestra, las desviaciones estándar de los próximos 5 años y van incluyendo la posibilidad de probabilidad de ruina, que es cuando la aseguradora tiene un superávit negativo. También calculan el número de ruinas esperadas y el número de ruinas observadas dentro de los 200 ensayos. Entonces aquí tiene ya el cuadro final, en donde aplicado solamente a la utilidad, al ejercicio de utilidad. Estas es las medias de la utilidad, las desviaciones estándar, el porcentaje de ruina, los valores esperados de ruina y los observados de ruina. Vean cómo aquí ya aparece un 0.1%, ¿no?, de probabilidad de ruina, y aquí el 1.1 de probabilidad de ruina. Aquí los valores observados son 0.2 y 2.2 y los observados son 2 de ruina, ¿no? Aquí ya explico un poquito más para establecer la probabilidad de ruina en la tabla 10. Asumen que la distribución del excedente es normal con las medias y desviaciones dadas. Luego calculan la probabilidad de que el excedente alcance 0 en un determinado año. El número esperado de ruinas es entonces el producto de esa probabilidad y 200. Entonces, todo el trabajo aquí platicado de cuentito, ¿no?, pues valida el mérito del trabajo presentado. O sea, es difícil, es un libro, es todo una metodología imposible de presentarlo en una clase de 2 horas, ¿no? Pero pues se trata de que ustedes recuerden la presentación. Todavía no terminamos, pero recuerden, primero existen los métodos estructurales. Dentro de los métodos estructurales está el análisis financiero dinámico. Expliqué primero en qué consistía, cuál era su historia, cuál era el motivo y los muy diferentes usos que se pueden dar. Después se habló de las ecuaciones gobernantes, que son metodologías que las aplicas y luego tienen un efecto. Entonces tú vas a tomar las decisiones sobre los dividendos, sobre los gastos de adquisición, y vas a ver luego el impacto que va a tener
en tu utilidad o pérdida. Aquí tomaron el de la utilidad, o sea, manejaron todos los conceptos relacionados con la utilidad para lograr encontrar en qué momentos, ¿no? Puede esperarse que el superávit no alcance o sea negativo en determinado año. El cálculo de cómo hacen el número esperado de ruinas, pues está en la parte correspondiente, que son cerca de 10 o 9 capítulos. Entonces son bastante lo que hay que platicar, pero de todas maneras se los quise comentar, ¿no? Lo que vieron ahorita se llama criterio de estabilidad, o sea, que la compañía no se caiga, no ocurra una ruina. Hay otro estudio que pueden hacer, el de rentabilidad, o pueden hacer otro estudio de crecimiento. Aquí nos dice que para el de rentabilidad, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿no? La rentabilidad, pues es todas las primas devengadas, más el ingreso por las inversiones, menos los siniestros, los siniestros pagados, los gastos pagados y los dividendos pagados. Entonces, estos son los ingresos y estos son los egresos. Debe haber un sobrante y ese sobrante es lo que se conoce como la rentabilidad. Ya para terminar, dice que los tres factores, los tres criterios anteriormente señalados, los tres criterios, ay, ¿por qué siempre será? Los tres criterios son los que les comenté. Aquí está: estabilidad, rentabilidad y crecimiento. Son contradictorios entre sí, pues es lógico. Si yo necesito hablar o manejar el concepto de que quiero estabilidad, pues a lo mejor me puede afectar el crecimiento. O sea, es lógico. Si yo quiero tener más utilidad y el crecimiento me va a exigir más gasto, o quiero tener más utilidad, entonces el crecimiento también me va a afectar. Rentabilidad y estabilidad como que son parecidas, pero determinadas circunstancias las pueden hacer diferentes, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Así que con un análisis financiero dinámico, el usuario tiene una mejor idea de en dónde se encuentra el mejor punto o situación a considerar dadas las limitaciones y los objetivos de la empresa. Entonces, hasta aquí, pues, he tratado yo de presentarles, de explicarles toda esta última unidad que tiene que ver con los modelos y en particular los modelos estocásticos y los modelos estructurales. Dentro de los modelos estocásticos, recuerden que vimos, ¿no? El de inflación, el de Wilkie, el de estimación de una siniestralidad y después todos los de seguros, dividendos, gastos, primas, solvencia, reaseguro,
y finalmente vimos este método estructural. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Bien, otra cosa. Entonces ya aquí teníamos esto que nos hacía falta. Habíamos desarrollado la cuestión temática de regulación de las instituciones financieras. Esto ya lo vimos cuando vimos el sistema financiero mexicano, el organigrama del sistema financiero abuelo de pájaro, el consejo que apoya a las autoridades del sector financiero, el marco jurídico del sector financiero. Vimos ejemplos de anuarios financieros de la banca en México y en sus 95 años de existencia, productos que hay en el mercado financiero de las casas de bolsa, cuáles son las casas de bolsa en México, o sea, valores gubernamentales, ¿no? Del sector manejado por el Banco de México y legislación de interés, ¿no? Disposiciones del Banco de México y ya nos quedaría la unidad temática número 6 que tiene que ver con el profesionalismo. El profesionalismo, ¿qué quiere? ¿Qué busca? Que el estudiante que está próximo a salir, ya a terminar su carrera y salir al campo del trabajo, pues tiene que conocer algunos estándares que existen en la profesión actuarial. Ya existen, ya se conocen, ¿no? Y entre ellos están habilidades especiales de educación, siempre será la matemática, el tener facilidad de palabra para explicar lo que queremos transmitir, la capacidad, la capacitación y desarrollo. No vayan a pensar que como ya terminaron, ahora sí, los libros que se vayan a la basura. No, toda su vida hay que estar continuamente estudiando y actualizándose. Eso se llama continuidad y actualización, ¿no? Y desarrollo, que no solamente es continuidad y actualización de conocimientos, sino que tú con tu propia experiencia y con todos aquellos conocimientos y habilidades y actitudes que te dieron en la escuela, crezcas en todos los aspectos. Generalmente el que más buscamos es el crecimiento económico, el desarrollo económico. Lo logramos, pero necesitamos ser buenos amigos, buenos compañeros, buenos jefes de área, buenos padres de familia. Asesoría de alta calidad, que generalmente los actuarios pues tienen que estar muy preparados para dar ese tipo de asesorías, tener siempre en su trabajo un juicio independiente. Casi todo esto lo van a tener en lo que se llama, ¿no? Lo que nos pide el Colegio Nacional de Actuarios al momento en que terminamos nuestra carrera. El Colegio Nacional de Actuarios dice al principio que con el simple hecho de ser actuario ya estás dentro del gremio actuarial y por lo tanto
estás dentro del gremio que conforma el Colegio Nacional de Actuarios. Y si no nos portamos de una manera adecuada, ¿cómo lo vamos a encontrar dentro del Colegio Nacional de Actuarios? Pues nos castigan, premio y castigo. Hay un proceso disciplinario. Entonces, todo esto es largo de mencionar, ¿no? Es largo de mencionar. Yo he tratado de abreviarlo dándoles una plática en donde todos estos conceptos se encuentran resumidos, porque nos va a hablar de la ética. La ética es el principio de vivir rectamente. Y entonces el actuario, cada acción que haga cuando ya sea actuario, ahorita que son estudiantes, pues quieren vivir de una manera ética, pues tienen que vivir rectamente. Entonces tienen que estarse cuestionando constantemente, ¿no? Oye, esto que estoy haciendo está conforme a un vivir rectamente, sin meternos en el Padre Nuestro, sino tú solito. Esto lo que estoy haciendo es algo recto. Por ejemplo, la drogadicción. Hay muchos jóvenes que están caídos dentro de esa desgracia, no se drogan, no están viviendo rectamente. ¿Por qué? Porque están dañando su organismo, su mente, están creando problemas a la sociedad, a su familia. Entonces eso no es vivir rectamente. Entonces es muy interesante esta unidad, ¿no? Aquí tenemos el Colegio Nacional de Actuarios. Aquí tenemos quiénes somos, ¿no? Aquí está la organización, beneficio de ser miembro del CONAC, requisitos de administración, videos de los diferentes expresidentes. Después hay todo el proceso de certificación que después de recibirte tienes que trabajar 5 años como mínimo. Y después de trabajar 5 años como mínimo, entonces te vas a certificar en aquello que tú sepas hacer. Y entonces puede ser notas técnicas, puede ser evaluación, puede ser auditoría actuarial, puede ser pensiones. Entonces todavía tienes que seguir estudiando, ¿no? Entonces está el proceso de refrendo de las certificaciones, la consulta de horas de educación continua, preguntas frecuentes, jornadas de certificación actuarial, ¿no? Después vienen publicaciones, la revista de Actuarios Trabajando, ámbito internacional, boletín de reflexiones actuariales, informes, planes de trabajo, la normatividad, los estatutos y código de ética. Aquí está todo lo relacionado con el profesionalismo. Ahí hay un código de ética. Te piden el cumplimiento, que lo que ahí se pide lo tengas que cumplir. Los manuales, los lineamientos, los estándares de práctica actuarial, los reglamentos, el sílabus, ¿no? Políticas editoriales, políticas de cuotas del CONAC. Entonces, aquí en el código de ética, pues le damos clic y aquí
Luego, ¿no? El Colegio Nacional de Actuarios expide este código de ética y conducta. Yo le llamaría mejor código de conducta, porque la ética es para todos igual. No hay la ética del actuario, la ética del contador, la ética de las güeras, la ética de los que somos prietos, no. La ética es universal, punto. Es vivir rectamente. Y ya en las profesiones se le debe dar el nombre de código de conducta. Y el código de conducta te va a pedir que viva rectamente aplicando todos aquellos principios y conductas necesarias en la aplicación de la carrera, de los principios, de todo aquello que has aprendido. Entonces, al que deberán apegarse todos aquellos individuos que ejerzan la profesión de actuario en los Estados Unidos mexicanos para asegurar que el actuario ejerza con el más alto profesionalismo y con ello mejorar continuamente la reputación y el reconocimiento personal gremial. Este código expresa un profundo compromiso con el interés público. Lo vamos a ver más adelante. Oye, ¿por qué estudiaste la carrera de actuaría? Pues todos me van a decir cualquier cosa para ganar más dinero. No, todos estudiamos actuaría aún sin saberlo para servir al público en general y después para ganar dinero. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a ver. Entonces, aquí hay principios generales. Entonces, aquí hay conocer y aplicar los principios que se dan aquí, actuar con ética, ¿no? Y con ética entienden honestidad, integridad, prudencia, alto sentido de probidad, buena fe. Es vivir rectamente. O sea, podíamos cancelar todo esto y ética es vivir rectamente. Entonces, actuar con ética, con particular énfasis en vivir rectamente. Y nos quitamos de valores de virtudes. Claro, estoy de acuerdo en que muchas veces pues necesitamos vivir rectamente. ¿Qué cosa es? Bueno, la aplicación de todas las virtudes que te lleven a mejorar tu conducta. Entonces hay la honestidad, la integridad, la incapacidad, el espíritu de equipo, el espíritu de trabajo, el ser respetuosos, en ayudar al prójimo. O sea, hay un montón de cosas y toda esa ética que la apliques en tu práctica profesional. Hay que cumplir leyes y normas, todo lo que marquen las leyes, todo lo que marque la comisión, todo lo que marque los reglamentos del pago de impuestos. No aconsejar a los clientes a que, oye, si haces así, así, pues no pagas impuestos. No, pues estamos dando la vuelta. Denunciar cualquier incumplimiento de autoridades particulares y compañeros de profesión. Pues estamos obligados a denunciar ante el colegio de actuario aquellos actuarios que no cumplen con las normas establecidas. Por ejemplo, criticar a un despacho para ganarnos un negocio es una falta de ética. Robarnos los programas y los conocimientos de la aseguradora o de la empresa donde trabajamos es una grave falta de ética, ¿no? Mantener en actualizaciones, continuidad
y actualización, todo lo que tenga que ver conocimientos en sus aspectos actuariales y éticos. O sea, es largo, es mucho, es para toda su vida, no es para que la vean una sola vez. Es llevarlo en el bolsillo y cuando vamos en el camión o estamos en casa, leerlo y leerlo y leerlo. Es como el catecismo actuarial, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente, ¿no? Hay que tener cortesía, gentileza, hay que promover una competencia honesta y cabal. Yo me acuerdo que un alumno mío me dijo, oiga, ¿qué cree? Que mi papá trabaja en el Monte de Piedad y tiene a un despacho actuarial manejándole el plan de pensiones y mi papá es contador y encontró un error. Están valuando 2 veces una reserva y la tienen registrada. Y dice mi papá que si puede hablar con usted. Y le digo, sí, yo lo aconsejo. Habló conmigo, lo vimos, le digo, si está mal, reclámales. Y entonces el señor pues, fue y le reclamó. Y los actuarios se burlaron porque digo, Peña, ese ni sabe, ¿no? Hablaron mal de mí, no me lo hubieran hecho. La riqueza del pobre, su prestigio. Tómenselo, grábenselo muy bien para toda su vida profesional. La riqueza del pobre es su prestigio. Y si alguien atenta contra su prestigio, como leones, hay que ir sobre de ellos. Le digo, oiga, hago una cita, yo lo acompaño. Y cuando fui, no salieron los actuarios a atendernos. Salió una persona, una dama, era actuaria, ¿no? De apellido, bueno, no les digo el pecado, pero no el pecador. Y le dije, oye, esto está mal. Aquí está, sacamos los papeles. Y dice, ay, sí, ¿verdad? Pero pues entre tantos millones de pesos, pues a lo mejor el porcentaje de error es muy pequeño. Que sea el error pequeño o no pequeño, está mal, mujer. Pero siempre hay la habilidad de salir. Pero sí, hablaron mal de mí, me les fui encima y cuando tú te pones bravo, se esconden. Cuando tú tomas al toro por los cuernos, como saben que nomás fueron hocicones y hablaron mal de una persona, pues no que yo no sé, si uno que no sabe está de acuerdo con el contador, ¿verdad? Y desde el punto de vista actuarial, pues si quieres hablamos y lo comentamos, pero de que no hables de ante una persona que no me conoce, soy maestro en la escuela de la universidad de su hija y tú me pones al ras de una chancla, eso no se vale, ¿no? Entonces hay que defenderse. Por eso esto tiene que leerse con mucha calma, ¿no? Estas son generalidades, trabajar con cortesía y respeto hacia los demás, evitar críticas o ataques innecesarios que afecten la reputación o el prestigio, pues de la profesión o de una persona, como me pasó a mí, ¿no? Esto debe ser observado, ¿no? Hacia sus colegas, Colegio Nacional de Actuarios, en todas las actividades actuariales. Hay que reconocer logros y descubrimientos de otros actuarios, ¿no? O sea, no pasa nada, no se te va a caer el lorito si reconoces que hay alguien mejor que tú, más capacitado, y que ahí están los papeles. ¿Cómo se gana el prestigio? Escribiendo, haciéndote ver, haciendo que las personas conozcan que existes, que dónde están tus escritos, dónde están lo que has hablado, lo que has apuntado,
las conferencias que has dado. Ese es crecer. Entonces hay que reconocer ideas, logros sobresalientes y descubrimientos de otros actuarios más preparados que uno, ¿no? Mantener actuar, eso es, ¿no? Después viene otra parte en tu ejercicio profesional. Después viene otra que tiene que ver con las sanciones y ya, ¿no? Entonces entonces son muchas, ¿no? Pero yo me acuerdo que alguna vez les dejaba yo como tarea que hicieran el resumen, pero pues mejor que con calma tómenme la sugerencia y véanla varias veces, ¿no? Ejercicio profesional. Nunca tomes trabajos en donde te pidan ir en contra del interés público. Oiga, fíjese que aquí hay que corregir esto, pero tú encuentras que le quiere reducir los beneficios a sus trabajadores. No lo puedes tomar. En un plan de pensiones hay un texto, hay un contrato, hay unas condiciones del plan de pensiones. Si se tienen que corregir, hay que avisarle a todos los empleados, hay que avisar a Hacienda. O sea, hay muchas cosas que te tienen que hacer, pero nunca vayas a hacer algo indebido, ¿no? Segundo, nada más acepta cosas para lo que estás capacitado. Tienes una experiencia de lo que conoces más. Hay temas que no conoces, entonces hay que decir, no conozco ese tema. Tengo una idea, tengo una cosa general, pero tanto como para asesorarte con seguridad y profundidad, pues no, ¿verdad? Debes de emitir una opinión, a veces te van a pedir que opines sobre, ahora es muy usual, tú tienes que opinar sobre el trabajo que hace el actuario de la empresa, en los cálculos de la reserva, en los modelos internos, cuando, por ejemplo, aplicamos la auditoría actuarial, pues tenemos que emitir opiniones y tenemos que ser muy justos. Lo que debe de ser, ese es lo que tú debes de presentar. Hay que respetar todos los estándares de práctica. Ahí están los que ya vieron auditoría actuarial, recordarán que están los estándares de práctica de primas y de reservas, de seguros de corto plazo, de largo plazo, de fianzas. Después está el estándar de auditoría actuarial, está el estándar de reservas en lo que se refiere a siniestros ocurridos y no reportados, hay el estándar de solvencia dinámica, o sea, hay que conocerlos, a lo mejor todavía no conocen todos, ¿no? Precisará cuando esté dando un servicio actuarial, ¿no? Si estás haciendo un servicio actuarial, pues ojo, hay que ver estatutos, regulaciones, estándares contables o actuariales aplicables. Si lo está haciendo en calidad de empleado de un despacho, ¿no? También hay que avisarlo, porque las responsabilidades son diferentes. Cuando haces un trabajo tienes que seguir estos puntos. Tienes que hablar de lo que es la fecha en que se realizó el trabajo, qué datos utilizaste,
los elementos que influyeron en el resultado, métodos y supuestos suficientes para que se reproduzcan los cálculos y los resultados. O sea, que te manejes correctamente, ¿no? No divulgar información de un cliente. Eso debe ser confidencial. Todo lo que es información a clientes puede ser pagada, puede ser complementaria, puede ser gratuita. Entonces, cuando te permitan analizar, realizar trabajos hechos por otro actuario, hablar con él, platicar con él, y así tendrás una mayor conocimiento y transparencia de lo que vas a hacer, ¿no? Se abstendrá de prestar servicios que le impliquen conflicto, ¿no? Real o posible de interés. O sea, que tu esposa esté trabajando como actuaria en una empresa y te pidan hacer la auditoría actuarial, ahí hay un conflicto de interés, porque de alguna manera la auditoría actuarial llegará en algún momento al trabajo que hace tu esposa como actuaria, ¿no? Puede colaborar con otros actuarios, con otras profesiones, entonces hay que actuar, ¿no? Bien. Y es responsabilidad del actuario mantenerse actualizado en su práctica a través de la educación continua. Y pues vienen las sanciones. Si no cumples con las indicaciones que se marca en este código de conducta, pues entonces, ¿no? Hay que avisar en la Junta de Honor por escrito los actos que contravienen este código. Y entonces la Junta de Honor te amonesta de manera privada y si no obedeces, de manera pública. Pública es en los periódicos. Pueden suspenderte temporalmente del colegio de actuarios. Te pueden expulsar del colegio de actuarios o te pueden denunciar a la autoridad competente para que te metan al bote. Ya hay actuarios que han ido a parar al bote. Eso es una explicación así muy general, porque esta es una cosa para toda la vida. Hay que tenerla pues presente. Es para toda la vida, ¿no? ¿Qué otra cosa hay aquí que les pueda yo comentar? El sitio de poner. Y aquí está la ética de actuario. Son las 5:45. Dejamos esta plática, que es la ética del actuario. Es una plática mía abreviada que he dado dentro del Colegio de Actuarios y en otras universidades, ¿no? Y finalmente escribí dentro de la revista Actuarios Trabajando Reflexiones Actuariales, que es un boletín escrito por actuarios sobre temas no estrictamente actuariales, 20 hojas, 20 páginas, ¿no? Sobre el tema de ética. Pero eso lo dejo ahí para el que lo quiera ver, lo quiera leer, el que esté interesado. Pero de obligación vamos a ver esta plática, que es la ética del actuario, y con lo cual terminaremos el programa de administración actuarial. Así que, jóvenes, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? El lunes todavía, primero Dios, nos vemos. Y el lunes terminamos esta plática, primero Dios, y terminamos el programa de la materia. Ya no habrá clase el miércoles siguientes,
y a la siguiente semana viene el primer examen parcial. No tengo todavía las fechas de los exámenes de primera vuelta y segunda vuelta. Dije parcial, me equivoqué. Es el examen de primera vuelta y de segunda vuelta. No tengo los horarios, cuando los tenga se los mando por correo. Así que si no hay preguntas, ¿no? Me despido de ustedes, ya son las 5:47 y espero que la pasen bonito. ¿Dudas, preguntas? No, ¿No profe, hay? muchas gracias. Bueno, pásenla bonito. Que Dios me los bendiga, que Dios los cuide y que les vaya muy bien. Hasta luego. Bye. Igualmente.